Este fin de semana el presidente Biden comunicó que no irá a la reelección, una cosa que ya se estaba especulando hace bastante tiempo. Y es más, también afirmó quién debería ser su sucesora como candidata. ¿Qué implicancias puede tener eso no solo para Estados Unidos, sino que para Chile y prácticamente para el mundo entero? ¿Cómo están las cosas económicas en el mundo y, por supuesto, cómo va Chile en eso? Vamos a estar conversando de estos temas, una mirada bien global, junto a Eduardo Aninat, ex ministro, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, también fundador de Fraternidad y Lenguaje. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido. Bien, encantado de verte de nuevo, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, cuéntenos, ¿qué le parece? Ya partiendo de lleno en la candidatura de Biden, que la bajó este fin de semana. Dame 2 minutos para aterrizar en lo que pasó este fin de semana en detalle. Yo personalmente me gusta mucho la historia económica y la historia política, es mi hobby. De hecho, trato de enseñar un poco historia económica en los cursos que doy. Y pocas veces he visto el mundo en los últimos tiempos tan tensionado, tan incierto y tan como riesgoso como lo veo ahora, en este año y en este mes en particular, en julio. ¿Por qué? Porque si tú haces una revisión más amplia del cuadro político, ves tensiones, polarizaciones y mucha incerteza en muchos países. Podríamos otro día hablar de Macron, pero esto que ha hecho con gran habilidad de parar el nacionalismo extremo de Le Pen, pero luego pactar con la izquierda, con Mélenchon, y volver a hacer otro retruque, en el fondo debilita, a mi juicio personal, la gobernanza de uno de los gobernantes más hábiles del mundo en los tiempos que tenemos. El cambio en Inglaterra, de los conservadores a los laboristas, después la situación en el Medio Oriente, estábamos conversando de eso, donde prácticamente esta guerra que continúa no se le ve fin, y además es una guerra que desestabiliza toda la región y que le preocupa a todo el mundo por distintas razones. Después está la conflicto o tensión permanente entre China y Estados Unidos, que no era así. Nixon y Reagan tuvieron una política muy de acercamiento, que después siguieron otros republicanos y demócratas. Hoy día hay una tensión permanente. Y de repente la primera democracia del mundo y el país más rico del mundo y más poderoso, ellos tienen un PIB de 23 trillones de dólares. Ojalá algún día alcancemos algo parecido, 300 millones de habitantes. Y tenemos esta competencia tan dura, tan exacerbada entre el candidato Trump y el presidente Biden, que termina como está terminando el domingo sorpresivamente. Ahora, yo hice algunos llamados afuera, antes y después, y había una apuesta casi muy alta de que Biden se iba voluntariamente a salir, y así sucedió. Pero nadie esperaba que en circunstancias como tan misteriosas y tan rápidas. A mí me impresiona mucho el ataque visceral que hace Trump luego de producido el anuncio ayer, con un lenguaje que no corresponde a un futuro potencial presidente. Actual presidente. Contra el actual presidente, claro. Un candidato importante que la lleva adelante por ahora. Entonces, todas estas cosas están diciéndole a la gente común y corriente, algo pasa en este mundo. No le hablo hoy día de medio ambiente, de las pestes, de lo que pasa con el calentamiento global, pero es un mundo bien fluido. Y eso significa bastante riesgo y desequilibrio. Bueno, cambia todo el escenario, porque ya conocíamos de hecho a los dos, al actual presidente y al expresidente Trump, que va por un nuevo periodo. Él ha planteado dentro de varias cosas, y ya que usted lo mencionaba, una eventual nueva guerra comercial con China. O sea, nos vienen todos los recuerdos y de hecho sorprende porque no tuvieron buenos resultados para nadie la guerra anterior. Entonces, ¿por qué repetir algo así? Mira, él es un personaje bien enigmático, a mi juicio. Yo, con la excusa a los americanos, lo inscribo en un campo populista nacionalista. Algunas de sus ideas tienen razón en lo que pasa en algunos sectores populares, te voy a dar un ejemplo, pero en el grueso de su enfoque más de economía política, que es mi campo, yo creo que está bastante errado, porque él es contradictorio siempre. Hace un gesto de amistad con el actual premier, el que manda en China, lo invita a mar a largo, tiene unas sesiones ahí y le cuenta en la sesión que está en ese momento destruyendo aeropuertos militares en Siria. Y después, pero hay un acercamiento ahí.
y luego le declara guerra en casi todas las cosas, en la competencia por chips, por computación, por inteligencia artificial, después se va a productos agrícolas, autoeléctricos, etc. Entonces, conozco algo los chinos y algo que les carga es la incerteza, es decir, un día sale así, al otro día sale así. Y en eso, en su carácter a lo mejor electoral, ojalá sea solo electoral, se ve una constante de mantener las cartas cerradas, ir jugando un póker muy peligroso para el mundo. Además hay un artículo que te lo recomiendo, si me das tiempo después te lo mando, de Kenneth Rogoff, que fue nuestro economista jefe en el IMF, lo conozco bastante, era de Harvard, volvió a Harvard, y él demuestra en un artículo bien interesante, lo publicó El País, entre otros diarios, de que si estas ideas de Trump de volver a aranceles altos, particularmente contra China y parte del Asia, habla de China entre 60 o 90% según los productos, y en general subir el arancel en 50% para una cantidad de países de lo que importa Estados Unidos. Rogoff demuestra con mucha claridad que los que van a perder mucho son los consumidores americanos, y los consumidores americanos son los wage earners, son los trabajadores, que son los que más consumen, los ricos están en otro planeta ya. Es como un déjà vu, lo que ya vimos. Es déjà vu y se usa maquiavélicamente en el sentido de con esto yo les agrado, una especie de proteccionismo nacionalista, que lo puedo entender, pero por el otro lado, en la economía dura, perjudica a sus propios habitantes. Entonces, es una situación bien rara. Ya no tenemos a Biden, eventualmente a Kamala Harris, que es quien él propone, ha conseguido ya apoyos importantes, ha conseguido recaudación importante, pero todavía no se determina si va a ser o no la sucesora. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué tan buena candidata puede ser? Mira, algunos expertos en Estados Unidos jugaban a la idea de que Biden se bajaba en la convención. ¿Y cómo se bajaba? Diciendo, bueno, déjenme a mí controlar, como persona, como presidente, como candidato que me he esforzado, un buen porcentaje de los votos que van a finalmente nominar al candidato o candidata en la convención. Y otro porcentaje importante lo dejo libre para que hayan otras caras, otras situaciones en las que ustedes quieran. Todo eso cambió, temas de salud se dicen, y ya sabemos lo que pasó. Ahora, Kamala Harris es interesante porque le cambia el cuadro electoral, sentimental, emocional a los Estados Unidos, particularmente a los demócratas independientes. Entonces, hoy día, escuchaba algunas cosas, veo al candidato Trump un poco ofuscado de más, porque diciendo, uy, tal vez me convenía el otro candidato, y ahora tengo una carrera nueva con un caballo nuevo. Ella es joven, es mujer, es de raíces no, brillante. Claro, blanca, no es del blanco tradicional americano, pasado inmigrante y de alto esfuerzo y brillante abogada. Se le critica un poco, casi todos los medios lo dicen, que en la parte de manejo de migraciones que le encargó el actual presidente Biden no fue tan exitosa, tal vez, no sé, pero eso se dice. Pero una candidata interesante y como tú decías muy bien, ya el fin de semana, el domingo en 5 horas, subió en 47 millones de dólares la recaudación a favor de un candidato demócrata, en este caso de ella. Biden la había dejado en cerca de 100 millones, el otro tiene casi 400, todavía hay distancia que ocurrir, pero esa distancia va diciéndote algo de que este populismo fuerte y agresivo de Trump conquista a los que ya van a votar por él, pero es incierto respecto de jóvenes, de gente de inmigrante, pero hoy día residente y votante, y de sectores más no urbanos. Ahora, no era la candidata natural, o sea, no es como que era obvio que tenía que ser ella, más allá de que la haya no ungido, era nada de obvio. Más allá de que la haya ungido o que quiera que sea el presidente. ¿De qué depende entonces? Bueno, ¿Qué tan competitiva es? Porque en depende mucho de las circunstancias. Te voy a dar un caso que a mí me emociona mucho. El presidente Elwin no era el candidato natural dentro de la ADC en la Concertación 1, era el candidato que algunos mucho queríamos porque lo conocíamos, pero era una figura más patriarcal, respetable, abogado, jurista, distinguido, derecho humano y todo eso. Y sin embargo, por distintas circunstancias del azar y de la vida, los distintos candidatos se anularon y quedó él y fue un gobierno magnífico. Eso pasa en política porque nadie tiene controlado la fortuna ni el azar permanentemente. Y entonces, claro, ella tiene ganas,
Yo creo que venía pensando en esta posibilidad hace mucho tiempo, por lo menos un año, y los demócratas no tienen otra figura, entonces se da el cuadro de coincidencia así. Pero lo más importante es que, de mi punto de vista, es que las emociones son importantes, pero también la canalización de las emociones también. Y Trump ha jugado la carta del duro, del macho boy, del que yo sé lo que va a pasar, y yo soy el papá de usted, soy el cowboy. Un poco una figura de Reagan, pero Reagan muy distinto. Y en otro contexto. Y en otro contexto muy distinto, de guerra, etcétera. Pero eso se le está acabando, porque es una repetición del juego que ya hizo en los 4 años que fue presidente. Y por lo tanto es interesante ver que alguien con emociones femeninas finas, que ha luchado para ganar el puesto donde está, que no se le vincula con grandes capitales, nada de eso, puede ser emociones distintas positivas. Entonces, un juego de emociones negativas a positivas puede ser un cambio bien interesante. ¿Cuánto tiempo le puede durar el factor atentado? Porque eso también le agregó una épica y una emoción al candidato Trump. Los analistas dicen que el atentado enardeció más y cohesionó más a la gente que va a sus rallies y a la gente que está grassrooters en los... Más fuerza su voto duro. El voto duro que ya él tenía. Leía unas intervenciones de personas que habían ido a su proclamación y decían, nos sentimos como en casa, porque no conozco al que vino de Arkansas o de California o de Texas, pero me siento en casa porque nos vestimos parecidos, usamos las mismas banderas y Trump nos despierta lo que creemos. Pero ir más allá de eso es muy difícil y además hay un sector que no debemos descartar, el empresarial en Estados Unidos, que es un sector sofisticado, riquísimo, poderosísimo, siempre está detrás de algún candidato o actuando indirectamente, al cual probablemente le preocupa un tensionamiento de la posición de Estados Unidos en el mundo, porque, digámoslo en pocas palabras, la bandera geopolítica de Trump es decir, nos cansamos, hemos financiado la OTAN, háganlo ustedes europeos. El problema está muy lejos de nosotros, Rusia. En segundo lugar, nos han invadido de productos y nos han destruido algunas industrias, como supuestamente la vieja industria de automóviles, que ya renació por lo demás. Y así ya suma y sigue. Y por lo tanto, empleo en Estados Unidos, empresarios, vénganse a volver a invertir acá, no tengan su planta en China, en la India, etc. Pero eso es un lenguaje que falla por dos cosas. Primero, en la política del mundo, un país que domina las relaciones internacionales, que es el broker de todos los conflictos y está metido en todos, directo o indirectamente, que tiene veto en Naciones Unidas, no puede decir ahora me cansé, me vuelvo a mi frontera, porque ahí lo que destruye es la globalización y el derecho internacional, de alguna manera, si el principal player quiere jugar con otras cartas, es un descalabro y nos afectaría mucho. Y por el otro lado, económicamente, como te mencioné antes, no es conveniente a mediano plazo para los propios ciudadanos, entonces muy luego se van a dar cuenta que los otros países como China no se van a quedar de brazos cruzados. ¿Qué se juega Estados Unidos, el mundo por el impacto y el peso que tiene y sobre todo para Chile en esa elección? Mira, un país tiene poder internacional fuerte cuando tiene población relativamente importante, India, China, Estados Unidos. Segundo, tiene una riqueza económica ya lograda importante. Mire lo que fue el Reino Unido en su época de gloria, o Francia, o Alemania, o el propio Estados Unidos ahora. Y reputación, cuando tiene reputación comprobada. El riesgo de que Estados Unidos siga perdiendo reputación de ser un país pacifista, que se mete en los conflictos porque cree en los derechos del hombre y en la paz. Busca la paz mundial, claro, como la película. El líder de la paz mundial, si eso empieza a perderlo, los demás empiezan a tratarlo como el matón del barrio y eso no puede ser. Todos somos admiradores de Estados Unidos, lo que ha hecho, la primera y gran democracia del mundo. Entonces, ese riesgo yo lo veo complicado y ojalá que los políticos americanos reaccionen a eso. Yo creo que en el Congreso sí lo hacen, pero no sé en el resto. En el caso de Chile, ya vengamos para acá, nosotros por supuesto que nos afecta, sobre todo si se intensifica esta rivalidad entre Estados Unidos y China, nosotros estamos al medio, tenemos que estar bien con todo. Bueno, buen punto y recuérdame hablar de política exterior de Chile, pero al final. A nosotros lo que principalmente nos pasaría,
estamos jugando con mucha incertidumbre y me voy a jugar un poco como corresponde a un economista ya canoso, pero con resguardo. Yo creo que aquí hay dos cosas que deben suceder. Parto primero internamente por Chile. Yo creo que en septiembre el Banco Central chileno, dirigido por la magnífica Rosana Costa, yo creo que ha sido la mejor presidenta del Banco Central, lejos, porque le ha tocado muy duro y muy fluido, y sigue siéndolo, tiene que convencer, mirar, ir más lejos y bajar las tasas parcialmente ahora en septiembre cuando tenga la reunión. Tienen que hacerlo, porque el resto del país está bien detenido y el resto de las políticas económicas no funcionan muy bien. Tema para otro programa. Entonces a ella le toca ahora hacer el trabajo y no quedarse solo con ganar el premio mundial de bajar la inflación rápido que la ha bajado. Y aquí viene lo importante para ti en la pregunta que me hacía. La Fed se va a juntar, Powell, se va a juntar en consejo de una semana a partir del, creo, primera semana de noviembre. En noviembre seguro. Y yo creo que efectivamente, como han insinuado, pero con mucha cautela, van a bajar las tasas en Estados Unidos. Eso es importante para Chile porque hace un montón de efectos de un cambio de caballo en las políticas. Y aquí entra Kamala Harris y a Trump. Trump ya dije que estaba errado en seguir una política arancelaria proteccionista, volver a proteccionismo de los años 1900 o antes. Malo para el mundo, malo para Estados Unidos. Pero Kamala Harris puede tener la tentación de seguir por el camino de la política fiscal, que le gusta, activa, que le gusta mucho a los demócratas, ¿cierto? Biden hizo un programa de 1,5 trillones de dólares que todavía no ha completado. Si eso se sube a ese caballo, yo creo que ya no. Él tuvo su razón de ser, pero ya no. El empleo en Estados Unidos es alto, la inflación ha ido bajando y el PIB va a crecer a 2,7, 2,8 de todas maneras. Por lo tanto, irse un caballo fiscalista no cuadra con que la Fed esté ya más anuente, conducente a bajar las tasas de interés y cambiar la política monetaria. Ese mix sí funciona. Ahí hay un peligro porque nosotros estamos muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos con la política monetaria. Si Estados Unidos baja sus tasas, nosotros podemos hacer más. Si se queda arriba y si tiene problemas, nosotros tenemos que parar. Entonces, ese mix sí nos va a afectar. En lo demás, caro sello. Dado todo el escenario, sobre todo internacional que hemos estado hablando, algo de los factores internos, ¿cómo ven nuestras expectativas de crecimiento? ¿Se está descorchando? Pero espérate, me faltó algo de política exterior que me encanta. ¿Qué cosa? Algún día seré canciller en la otra vida. Yo creo que Chile ha tenido una política exterior de mucho tiempo bastante sólida y coherente. Han sido cancilleres todos de lujo, cancilleras. En general, política de Estado, sobre todo. Cancilleras, Soledad Alvear, entre otros, de lujo, políticas que no innovan en el sentido de volver para atrás y no se ponen a hacer combinaciones extrañas. Entonces, eso yo creo que se ha ido debilitando un poco, no quiero exagerar, debilitando un poco porque de repente nos empezamos a subir a todos los caballos y a pensar que todos son aliados de Chile. No, a la larga Chile tiene que ser muy cuidadoso y balanceado porque el comercio exterior depende de las relaciones internacionales, no solo de nuestra competitividad. Nuestros pactos de inversión dependen mucho del país de origen de esas inversiones y cómo los tratamos y cómo ellos nos tratan, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en Latinoamérica el problema que tenemos es que, como dijo un expresidente colombiano, nunca he visto a Latinoamérica más dividida. Ha estado bien el presidente Boric en acercarse a Brasil, que nos interesa, a Colombia por miles de razones, a criticar duramente a Venezuela, que lo merece, pero tiene que tener mucho cuidado en el lenguaje de la Cancillería y en los discursos, a veces improvisados del presidente, de cómo trata el conflicto de Medio Oriente, que no es nuestro, cómo se mete en temas del Asia, que son complicados, etcétera, etcétera. Parece que por primera vez nuestra política internacional depende un poquito del estómago del presidente, ¿no? Porque en lo visceral, bueno, o sea, usted muchas lo dijo, veces... Usted lo dijo, yo parpadeo, pero usted lo dijo. Muchas veces el ministro se ha sorprendido ahí mismo y sí tuvo alguna cosa que no estaba enterado. Yo los cancilleres que conocí, como Walker, como Fox o Alvear, tenían mucha franqueza para decirle a la presidenta o presidente: oiga, estos son los perímetros, usted manda, pero estos son los perímetros, y el Congreso respaldaba. Ahora, claro, cuando uno discursea mucho se equivoca a veces.
Hemos visto la sorpresa del ministro en algunos eventos. Ya, ahora sí, para cerrar, el crecimiento de Chile, ¿cómo lo ve? Porque en este contexto más complejo. Bueno, mira, tenemos cosas súper positivas, que es haber bajado el déficit fiscal que dejó el anterior gobierno en forma rápida y haber hecho un trabajo consistente con la inflación, como dije, que es el tema de Banco Central, su consejero y Rosana. Pero no quiero ser crítico de más porque el programa era para otro lado, pero lo que quiero decir es que nos falta todavía una estrategia de desarrollo más larga, más de largo plazo. Estamos jugando un trimestre, estamos viendo un IMASEC, otro IMASEC. Y a mí lo que me preocupa de verdad es empleo e informalidad de la fuerza de trabajo. Tenemos todavía una tasa oficial de desempleo alta, digámoslo con todas sus letras, 8,4, 8,5%, es alto para Chile, sobre todo por los vaivenes que tuvimos antes. Y en segundo lugar, el empleo, la oportunidad de empleo de los jóvenes es cada vez más precario o más informal. Si se van al informal dicen, bueno, puedo comer, pero ¿a dónde se van? Contratos extraños, de repente economía informal negra, por decirlo así, debería haber dicho más bien drogas, narcotráfico, violencia. Y eso yo no critico a ese joven porque está llevado a una disyuntiva complicada. Entonces el gobierno parece estar pensando en cosas muy sectoriales, pero no ve el tema del empleo neto como esencial. No le tengo tanto miedo a que la tasa de crecimiento este año sea un poco menos de 2%. Ya, ok. Lo que me interesa es ver en qué sectores, con cuánto empleo y qué continuidad. Y ahí falta claramente una estrategia de desarrollo. Tarea para el próximo gobierno también, a propósito de campañas presidenciales. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por conversar con nosotros. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.